Detén el video, por favor, no lo deslices, que te garantizo que hoy Dios tiene una poderosa palabra para tu vida. Si te quedas, te será de mucha bendición. Hoy quiero hablar bajo el tema el poder de orar en todo tiempo. Mira lo que dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos que el apóstol Pablo nos revela y nos enseña el poder y la necesidad de nosotros orar en todo tiempo. Hay cosas que en nuestra vida, por muy importantes que sean, no podemos hacerlas en todo tiempo. Por ejemplo, dormir, comer, bañarse, son una necesidad, pero no las podemos hacer en todo tiempo. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo nos revela que la oración debemos de hacerla en todo tiempo y en todo momento. Y en 1 Tesalonicenses 5:17 el apóstol Pablo dice, orar sin cesar. Es decir, que la oración no tiene límite, revelándonos Pablo el poder y la importancia de la oración en cada uno de nosotros como hijos de Dios. El reto y el desafío más grande de todo cristiano, de todo hijo de Dios, es en mantener todos los días una vida rendida en una vida de oración. Porque la victoria en la vida tuya y en la vida mía consiste en la relación que tú tengas constantemente todos los días delante de la presencia de Dios. Jesucristo fue nuestro mayor ejemplo a seguir y Jesucristo nos enseña la necesidad de orar en todo tiempo y en todo momento. Jesús oró en momentos buenos y en momentos malos. Cuando estaba a punto de ser crucificado en aquella mañana, en el libro de Mateo capítulo 26, la Biblia nos enseña que Jesucristo oró toda aquella noche. Amén, para que enfrentar los obstáculos y los ataques que venían en ese día en la mañana. Ahora, Cristo oraba en todo tiempo y en todo momento. En Marcos 1:35 dice que cuando era muy oscuro se encontraba en los lugares desiertos orando. Es decir, que la oración es tan poderosa que nosotros debemos de aprender a orar, a tener un estilo de vida de oración en todo tiempo y en todo momento. Otra persona que oraba en todo tiempo y en todo momento era el profeta Daniel. En el libro de Daniel 6:10, la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. O sea, estos hombres nos muestran y nos revelan la importancia que debe de ser la vida de oración en nosotros como hijos de Dios. Estos hombres valoraban tanto la oración que oraban 3 veces al día. David era otro hombre, a pesar de que era un rey, era un hombre que sacaba tiempo para orar. Era un hombre hambriento por la presencia de Dios. Y en el libro de los Salmos, capítulo 55, versículos 17, 16 y 17, el salmista David dice, de tarde y de mañana y al mediodía oraré y Dios me oirá. Vemos que el salmista David era un hombre que oraba en todo tiempo y en todo momento. Si hay algo que tú y yo debemos de aprender a mantener, es una comunión con Dios en oración en todo tiempo y en todo momento. Lo único que no tiene límite en nuestra vida espiritual es la oración. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en la Biblia, amén, se menciona tanto la oración? Porque la oración es la base principal, la cual te va a dar acceso para que puedas tener respuesta a los anhelos de tu corazón. En el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Por qué la oración es tan importante en nosotros? Porque todo lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer por medio de la oración. Tú no puedes recibir nada de parte de Dios sin antes no has orado y no lo has creído. Y Marcos 11:24 nos confirma la razón por la cual nosotros debemos de orar en todo tiempo y en todo momento. Marcos 11:35 dice, Jesús dijo, y todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, que Jesucristo nos enseña que todo lo que nosotros queramos recibir de parte de Él tiene que ser orado, tiene que ser creído para que pueda ser manifestado. He aquí la importancia de la oración, porque Dios no hará nada en tu vida ni en mi vida si no es por medio de la oración. Porque todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios quiere darte, lo dejó basado a un principio en la oración. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 7:7, el que pide recibe, el que busca halla, al que toca se le abre. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Es decir, que todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida lo hará por medio de la oración. Sin la oración no hay respuesta. Sin la oración no hay dirección de parte de Dios. Sin dirección, sin la oración no puedes descubrir cuál es la voluntad de Dios. Sin la oración la voluntad de Dios no se cumple. Mira la importancia de la oración.
La Biblia dice en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, que cuando Dios le dice a Elías, preséntate acá, yo voy a hacer descender lluvia del cielo. La Biblia dice que Elías se presentó ante el rey Acab. Y Elías sabía que la voluntad de Dios era, amén, que Dios iba a hacer descender lluvia sobre aquella tierra. Pero a pesar de que Elías sabía que esa era la voluntad de Dios, la Biblia dice que Elías subió al monte a orar y comenzó a orar para que la lluvia caera. Fíjate que aunque Elías sabía que la voluntad de Dios era que caera lluvia, Elías tuvo que orar. Es decir, que sin la oración, la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida no se puede cumplir. He aquí la importancia porque nosotros debemos de orar en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué tú y yo debemos de orar? Número uno, porque la oración es una necesidad. En el libro de Lucas capítulo 18, Jesús nos habla sobre la necesidad de orar, amén, y pone una parábola sobre aquella viuda que iba constantemente donde un juez para que le hiciera justicia. Y este juez por un tiempo no quiso hacerle justicia. Pero después de esto dice la Biblia que el juez cambió de padecer y lo hizo justicia. Una viuda débil, una viuda, amén, sí, una viuda indefensa. Mas sin embargo comenzó a persistir en oración y comenzó a doblegar un juez poderoso, un juez fuerte, comenzó a doblegarlo y este juez le hizo justicia. Y a través de esta parábola Jesús nos revela y nos enseña el poder que hay en la oración. Cuando tú persistes en la oración tiene poder de reventar cadenas, la oración tiene poder de traer respuesta, la oración tiene poder de doblegar, no importa qué tan duro sea el obstáculo, la oración tiene poder, amén, de hacer cosas que en tu propia fuerza no puedes hacerla. Ahora, punto número 2, ¿por qué debemos de orar? Porque la oración quita todo afán y toda ansiedad. En Filipenses 4, 6 y 7, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en oración, en toda súplica y ruego con acción de gracia. El versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que una de las razones por la cual tú y yo debemos de orar, porque la oración quita todo afán y quita toda ansiedad. La oración produce paz, la oración produce un cerco alrededor de ti en tu vida espiritual. La oración es como un cerco, la oración es poderosa, la oración te va a dar descanso, te va a dar dirección. Ahora, punto número 3, ¿por qué debemos de orar? Porque la oración te hace que no entres en tentación. Jesús dijo en el libro de Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, que cuando tú oras no entras en tentación. Cuando tú oras no caes bajo el control de la carne. El que ora vive bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Mira la importancia por la cual tú y yo debemos de orar. ¿Por qué debemos de orar? Punto número 4. Porque solamente el que ora tiene respuesta de parte de Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Sin oración no hay crecimiento. Sin oración no puedes tener acceso a las cosas grandes, a lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Mira la importancia de tú y yo mantener una vida de oración. Hoy en esta mañana Dios quiere que tú comiences a establecer una vida de oración. No descuides tu vida de oración, comienza a orar, que el crecimiento, la respuesta, la victoria que Dios tiene para tu vida, amén, está basado a una vida de oración. No dejes de orar, porque donde no hay oración, Dios no hará nada. Donde no hay oración, no hay respuesta. Donde no hay oración, no hay poder. Donde no hay oración, no hay paz, no hay gozo, no hay descanso. La oración es la puerta que te lleva a vivir en la presencia de Dios. Si tú quieres vivir bajo la presencia de Dios, debes de mantener una vida de oración. Recuerda, la oración es la clave. Los grandes hombres que tuvieron victoria, que hicieron grandes milagros, grandes hazañas, fueron hombres que tenían una vida de oración. En todo tiempo y en todo momento, Pablo nos revela y nos enseña en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Recuerda, el llamado de Dios hacia nosotros es orando en todo tiempo. El reto tuyo y el reto mío es mantener todos los días nuestra vida rendida en una vida de oración. En la oración está el poder, en la oración está la respuesta, en la oración está la guianza, en la oración está la victoria, en la oración está el descanso, en la oración está la sensibilidad, en la oración está el hambre por Dios, en la oración está la clave. La oración es la clave en tu vida y en mi vida para tener grandes victorias, para tener respuesta de parte de Dios. La oración es la clave. Así que no dejes de orar, mantén una vida de oración. Esfuérzate y sé valiente.
El reto tuyo